Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, Aprendiendo Mates con su servidor Javier de Feria. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben cuáles o qué son los cuerpos geométricos? Y bien, si es así, ¿cómo se calculan sus áreas o volúmenes? Si tu respuesta fue no a alguna de estas preguntas, te invito a que veas el video completo, ¿vale? Pero antes una pequeña reseña histórica. Arquímedes, quien vivió del año 287 al 212 a.C., fue un matemático y geómetra griego, quien es considerado como uno de los mayores científicos y matemáticos de la antigüedad. Sus trabajos más destacados son el principio de Arquímedes, la relación aproximada que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, lo que dio origen al número pi, entre otros más. Sus estudios sobre áreas y volúmenes de figuras sólidas curvadas y planas se anticipó al descubrimiento del cálculo integral. Una de sus frases más célebres es: "Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo". Para poder ver los cuerpos geométricos necesitamos ver primero cómo se clasifican los ángulos, y vamos a comenzar con el ángulo diedro. Tenemos que el ángulo diedro es el espacio que limitan dos semiplanos, que les vamos a llamar caras, y que tienen una recta en común que se le llama arista. Entre su clasificación existen lo que son el diedro llano, diedro cóncavo, diedro convexo. Posteriormente también existen lo que son los ángulos triedros. Un ángulo triedro es el espacio que comprenden tres planos, los cuales se cortan 2 a 2 y tienen un punto en común, donde ese punto en común se le llama vértice. También tenemos el ángulo poliedro, que es el ángulo que forman tres o más planos que concurren en un punto llamado vértice. Hay diferentes tipos de poliedros: regular, cóncavo y convexo. Después tenemos lo que son los poliedros. Los poliedros es un cuerpo geométrico al que limitan polígonos y tiene diferentes elementos, tal como cara, arista, vértice, ángulo diedro, ángulo poliedro, una diagonal, y también podemos calcular su superficie y su volumen. Entre la clasificación de los poliedros están los poliedros regulares, que son los que comúnmente se utilizan. Los poliedros regulares son aquellos que están limitados por polígonos regulares iguales. Sus ángulos poliedros son iguales y sus ángulos diedros también. Tenemos diferentes clasificaciones. Tetraedro, el que se caracteriza porque sus caras son 4 triángulos equiláteros. Después tenemos el hexaedro o cubo, sus caras son de 6 cuadrados. El octaedro, que tiene 8 triángulos equiláteros como caras. Posteriormente tenemos el dodecaedro, el que tiene 12 pentágonos regulares y son sus caras. Y finalmente el icosaedro, el que tiene 20 triángulos equiláteros como caras. La representación en un plano de los poliedros son las siguientes. Tenemos para el tetraedro, el hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Como se comentó anteriormente, para estas figuras podemos calcular lo que es su área y volumen. Ahora veamos cuál es el área y volumen de un poliedro regular. Para el tetraedro tenemos que el área total es 4 veces el área de una de sus caras, y su volumen es 1/3 del área de una de las caras por la altura del cuerpo. Para un hexaedro o cubo tenemos que el área total va a ser 6 veces el área de una de sus caras, y el volumen va a ser el cubo de su arista. Para el octaedro su área es 8 veces el área de una de sus caras, y el volumen va a ser 1/3 del cuadrado de la arista por la altura total del cuerpo. Para el dodecaedro tenemos que su área total va a ser 12 veces el área de una de las caras, y para el icosaedro tenemos que su área total va a ser 20 veces el área de una de las caras. Posteriormente también tenemos otro tipo de poliedros, que son los prismas. Los prismas son poliedros en que 2 de sus caras son polígonos iguales, situados en planos paralelos, y las caras restantes son paralelogramos. Tenemos una clasificación que son los prismas rectos, oblicuos, prisma triangular y prisma rectangular, como también prisma cuadrangular y pentagonal. Para estos prismas tenemos que el área y el volumen se calcula de esta forma.
El área lateral de un prisma va a ser el producto del perímetro de la base y la altura. Y el área total va a ser la suma del área lateral y el área de las dos bases. Y en consecuencia podemos encontrar el volumen, el cual se define como el producto del área de la base y la altura del prisma. Por último, tenemos las pirámides, que son el espacio entre un ángulo poliedro y un plano que corta las aristas del mismo, el que recibe el nombre de base, y la superficie que lo limita se denomina superficie piramidal, y son caras triangulares, o bien sus caras laterales, y que terminan en un vértice en común. Tenemos una clasificación que es la pirámide recta, que es aquella cuyas caras son triángulos isósceles, y tenemos una pirámide regular, que es una pirámide recta cuya base es un polígono regular. De igual forma podemos tener su área y volumen. En este caso, el área lateral va a ser el producto del perímetro de la base por la apotema de la pirámide, donde el apotema de una pirámide es la altura de los triángulos que forman sus caras. El área total va a ser la suma del área lateral y el área de la base. Y finalmente, el volumen asociado va a ser la tercera parte del área de la base por la altura. Ahora veamos perímetros y superficies, pero de igual forma vamos a dar una pequeña reseña. Y vamos a hablar de Hipócrates de Quíos, quien fue un matemático griego precursor de Euclides, y entre sus mayores logros es el haber demostrado que las áreas de dos círculos se hallan entre sí en la misma razón que los cuadrados de sus diámetros, que es equivalente a decir que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, donde r es el radio del círculo. Hipócrates fue el primero en cuadrar una figura con lados curvados conocidos como lúnulas. Logró trazar una lúnula de área igual al triángulo, que es mitad de un cuadrado dado. ¿Qué es el perímetro? Bueno, el perímetro es la suma de los lados de un polígono. La superficie o área va a ser la región del plano limitada por una figura en dos dimensiones. Entonces, podemos ver cuál es el perímetro y el área de una figura plana. Para los triángulos, que tenemos la clasificación en equilátero, isósceles y escaleno, tenemos las siguientes formas de calcular el perímetro y el área, respectivamente. Para los cuadriláteros, que van a ser el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el rombo y el trapecio, también hay fórmulas explícitas para calcular su perímetro y su área. Para los polígonos regulares, el perímetro se va a definir como el producto del número de lados por la medida de cada lado del polígono. Su área va a ser el semiproducto del perímetro por la apotema, donde el apotema es la longitud del segmento que une el centro del polígono y el punto medio de uno de los lados. Finalmente, vamos a tener la circunferencia y el círculo. La longitud de la circunferencia va a ser el perímetro de un círculo y se define como el doble producto de su radio por pi o el producto del diámetro por pi. Entonces, ¿qué va a ser un círculo? Un círculo va a ser el área o superficie limitada por la circunferencia y se denomina como el producto de pi por el radio al cuadrado. Asociado al círculo y a la circunferencia, vamos a tener lo que es un sector y segmento circular. El área de un sector circular va a ser el producto del área del círculo por la fracción n entre 360 grados, donde n es el ángulo que forman los radios del sector circular. El perímetro de un sector circular se denomina como la suma de la cuerda y el arco que subtienden los radios. Y finalmente, el área de un segmento circular va a ser igual a la diferencia del sector circular correspondiente menos el área del triángulo que forman los radios y la cuerda que subtiende. Y para finalizar, otra pequeña reseña. Y vamos a hablar de Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea fue un astrónomo, matemático y geógrafo griego nacido en Nicea, uno de los principales desarrolladores de la trigonometría plana. Construyó tablas que relacionaban los ángulos con las cuerdas delimitadas por su ángulo central correspondiente. Él vivió del año 190 a 120 a.C. Bien, con esto llegamos a la parte final de este video. Espero y les haya gustado. Si tienen comentarios, sugerencias, los invito a que lo dejen en la sección de comentarios. Los invito a que se suscriban al canal y que me sigan en mi página de Facebook, donde estaré subiendo información de los próximos videos. Recuerden en compartir. Hasta la próxima. Chao, chao.